Capítulo 5, verso 21, para seguirlo, al 43. Marcos, capítulo 5, verso 21 al 43. Dice la Biblia, en el verso 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar a Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocar tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron: ve que la multitud te aprieta y dice: ¿quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y lo que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y lo que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. ¿Sí? Hasta ahí nomás. Hemos conocido y hemos escuchado un montón de veces la historia de esto, ¿no? De esta mujer con un problema, con una enfermedad, y de la hija de Jairo. Pero ¿saben qué? Acá acontecen, y esto es lo que me llama la atención, acontecen dos sucesos similares. Los dos tienen que ver con la fe. Con la fe del principal de la sinagoga llamado Jairo, y con la fe de la mujer sirio-fenicia. Los dos estaban viviendo una situación similar, pero los dos eran totalmente distintos. Vieron que a veces dice que la enfermedad no tiene clase social. La enfermedad ataca a todos, ¿no? Es lo mismo que la muerte no tiene clase social. Los ricos mueren, los pobres mueren, los indigentes mueren, ¿no? Con la enfermedad pasa exactamente lo mismo. Algunos tienen quizás más oportunidades en cuanto a una obra social o en cuanto a un tratamiento, pero cuando la hora de partir le toca a cada uno y no hay plata o no hay
situación social que pueda detener ese acontecimiento. La Biblia dice, habla de dos personas, quiero detenerme en esto. Habla del principal de la sinagoga, un hombre que tenía poder, llamado Jairo, que su nombre significa el que ilumina a Dios. Tenía un nombre, tenía un propósito, tenía una identidad, la gente lo conocía, sabía quién era, tenía poder, incluso tenía poder para postrarse en público, para adorar en público, porque no cualquiera en ese tiempo podía hacerlo. Él dice que llegó hasta donde estaba Jesús, se postró y dijo, Señor, necesito que hagas un milagro, necesito que vengas a mi casa, necesito que estés con mi hija, porque mi hija se está muriendo, está gravemente enferma. No todos podían tener ese acceso como tenía Jairo a Jesús, no todos podían postrarse en público. Pero también habla de una mujer sirio-fenicia que dice era una mujer. La Biblia no se detiene a dar el nombre de la mujer, no sabemos cómo se llamaba. Podría que se llamaba Marta, ¿no? Ella se llamaba Marta. No. Ella se llamaba así. Tengo un problema con las canciones. Ahora me queda en la cabeza y no se enteró más. Pero ponele que se llamaba Marta, ¿no? Pero en la Biblia, acá, y quiero destacar, quiero detenerme en esto, porque la Biblia no dice quién era. Era simplemente una mujer que tenía un problema, una enfermedad de flujo de sangre. Era una mujer que no podía estar en sociedad, porque la ley ordenaba que una mujer que estaba con un problema de sangrado natural era considerada inmunda. Y era considerada, o sea, se la apartaba del lugar donde estaba. Esta mujer sabía que hacía 12 años que estaba en esta condición. 12 años que no podía siquiera tener un tipo de relación con su familia porque era considerada inmunda. Era un NN. No tenía identidad. Entonces tenemos en el mismo suceso, en el mismo acontecimiento, en el mismo espacio geográfico, podríamos decirlo, tenemos dos sucesos con dos personas diferentes. Un NN, que era esta mujer, y otro que tenía una identidad, que tenía un propósito, que tenía un cargo y que tenía poder, pero los dos estaban pasando por un mismo proceso de fe. Un mismo proceso de fe. Ahora, vos fíjate qué loco, ¿no? Porque dice que esta mujer hacía 12 años que estaba pasando por esta enfermedad. Y Jairo tenía la hija de 12 años que se estaba muriendo. Cuando esta mujer empezó su problema, Jairo estaba siendo padre. Cuando esta mujer empezó a tener su enfermedad, Jairo estaba viviendo un proceso de felicidad porque estaba siendo padre de esta niña que se estaba muriendo. Entonces, vuelvo a repetir, vos tenés dos acontecimientos en un mismo espacio geográfico. Dos personas totalmente desesperadas, buscando un milagro. Uno para ella y el otro un milagro para su hija. La mujer, ¿sí?, que había transcurrido 12 años, es más, dice la Biblia que había gastado todo lo que tenía. Era una mujer que 12 años atrás tenía dinero, tenía nombre y tenía identidad. Porque para que la Biblia diga que había gastado todo, quiere decir que tenía dinero. Pero que en ese momento, en ese espacio que estaban viviendo, no le quedaba absolutamente nada. Estaba al borde de la indigencia. Expulsada del campamento, con el problema de salud que le generaba, con un sistema inmunológico, porque si nosotros nos podemos ir al infinito, podríamos decir que esta mujer estaba anémica, no tenía glóbulos rojos, tenía pérdida de sangre, estaba prácticamente en una especie de con 12 años de esta enfermedad, entrando prácticamente en una leucemia. No tenía opción, no tenía alternativa. Todos los recursos que tenía lo había agotado. Ahora la Biblia lo pone en este espacio
geográfico, pone una multitud y lo pone a Jesús. Uno viene por delante y la otra viene por detrás. Uno viene expuesto al público y la gente le abría camino, porque donde iba caminando Jairo, sus hombres adelante le iban abriendo camino para que llegue a Jesús, y la otra por detrás, agazapada, escondida, se estaba haciendo camino para llegar a Jesús. Los dos en la misma condición. Los dos en la misma condición. Ahora yo te pregunto a vos, ¿sos Jairo o sos esta mujer? NN. ¿Sos el que Dios ilumina o sos la persona con una desesperación total tratando de abrirte camino hasta llegar a Jesús? Porque sabe que esta mujer estaba de incógnito. No podía estar en la multitud. No podía estar. Me imagino que debe haber estado tapada, disfrazada. Porque no podía caminar por medio de la multitud, porque aquel que la conocía o aquel que podía señalarle así, pero esta mujer es la que está enferma, no puede estar entre la multitud. No está permitido, está rompiendo la ley. Está en contra de la ley, porque está en un lugar donde no tiene que estar. Está haciendo algo que no tiene que hacer. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿sos Jairo? ¿O sos esta mujer que viene por detrás? Uno viene por delante abriendo camino porque tiene autoridad, tiene poder, y la otra se va agazapada por detrás, empujando y haciendo camino hasta llegar a Jesús. Uno le pide a Jesús que solamente diga la palabra para que la hija sea sana. Y la otra deseaba, dice la Biblia, solamente tocar el borde del manto de Jesús, porque sabía que si lo hacía, iba a ser sana del azote que tenía. ¿Saben qué? Nosotros nos hemos encontrado a lo largo de toda nuestra vida cristiana, y nosotros mismos, siendo a veces estando o jugando en estas dos posiciones. Ir a Jesús de una u otra manera. A veces no tenemos opción. A veces Dios nos acorrala de tal manera que no tenemos opción. Yo el otro día le decía que la vida no se trata, o sea, nosotros pensamos que nosotros nos vamos a encontrar con Jesús. Y en realidad Jesús es el que sale a nuestro encuentro. Esta mujer pensó que iba a ir a tocar el borde del manto del Señor y que iba a pasar desapercibida. Pero Jesús sabía que había pasado. Ella pensó que iba a ir a encontrarse con Jesús. Y Jesús se encontró con ella. Y esos son los paradigmas que se rompen en nuestra vida. Nosotros pensamos que vamos a venir acá a encontrarnos con Jesús y que vamos a venir un domingo a la iglesia y vamos a levantar nuestras manos y vamos a adorar a Jesús. Pero el tema está que nosotros venimos acá y Jesús viene a nuestro encuentro. Él viene a nuestro encuentro. Y a veces estamos sentados ahí, pero internamente estamos peleando, agazapados por detrás, porque nos sentimos indignos, somos miserables, no sabemos, estamos teniendo un problema con nuestra propia identidad. Y cuando hablo de identidad, no hablo de una identidad sexual, estoy hablando de una identidad de lo que nos acerca a Dios. Porque Dios tiene hijos. Y los que se acercan a Dios son hijos. Y Dios trabaja con sus hijos. A mí me gusta la frase que escuché una vez que dice: Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. A los nietos se los malcría. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Entonces Dios no trabaja con nietos caprichosos. Quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. No, Dios trabaja con hijos. Y a los hijos se los forma, se los educa, se les da herramientas. Y eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. Dios nos sale a nuestro encuentro, pero a veces ese encuentro, como hablábamos, creo que fue el domingo pasado, ¿no? Que hablábamos ahí se me fue el profeta menor Amós, ¿sí? Que decía: prepárate para el encuentro de tu Dios. Prepárate para el encuentro de Dios. Y resulta que cuando ese encuentro quería ser la devastación total de Israel. El libro de Habacuc dice también: aunque la visión tardare,
espérala porque sin duda vendrá, no tardará, ¿no? Y escríbela en tabla para que el que pasara corriendo y la leyera, ¿no? Y uno y utiliza ese versículo y dice, no, aunque la visión tardare, va a venir. Y lo que Dios le estaba diciendo al profeta, escribirlo en tabla porque va a venir el problema. Entonces el que pase por ahí tiene que ver la visión, tiene que ver lo que Dios hizo, tiene que ver la palabra y correr, porque lo que viene no es fácil. No es fácil, pero ahora yo te vuelvo a preguntar, ¿quién sos? Porque lo primero que nos pasa cuando viene alguien a atentar contra nosotros, lo primero que nos toca es la identidad. Es la identidad que vos y yo tenemos en Dios. Porque una vez que vos y yo abrimos el corazón a Jesucristo, tenemos identidad. Ayer hablábamos con Laura y decíamos, no, estábamos en casa y hablábamos y decíamos, cuando una persona ya es marcada por Dios, ya es suyo. Y lo que la persona haga o deje de hacer o se vaya o se pierda, nunca va a pertenecer a otro lugar que no sea el lugar de Dios. Ahora, yo te hablo a vos, que estás sentado hoy acá. La marca del Espíritu Santo que hay sobre tu vida es indeleble. No te la podés quitar nunca. No podés borrarla nunca. Haga lo que haga, vayas a donde vayas, esa marca te va a perseguir. Y esa marca te va a permitir que vos no encajes en ningún ámbito social más que en el de Dios. No vas a encajar. No vas a pertenecer, te van a hacer sentir diferente. Por los primeros momentos va a ser lindo, vas a decir, oh, mira qué lindo esto, está todo bien, es placentero. Pero va a pasar un tiempo que tu corazón te va a hacer sentir que está vacío nuevamente y que no es tu lugar. Que lo que estás haciendo no es lo que a vos te corresponde hacer. Porque la marca que el Espíritu Santo hizo sobre tu corazón te va a hacer saber siempre que vos fuiste marcado. Que vos fuiste marcado. Por eso la mujer peleaba con su identidad. Porque en 12 años la gente se encargó de hacerle ver y hacerle sentir que era inmunda, que era indigna, que no se podía acercar a Jesús. Vuelvo a repetir, su condición física de la ley le impedía que esté rodeada de gente. Vivía en un mundo de soledad, introvertida, incluso hasta cerca de la paranoia. Porque saben que cuando vos no podés, la ley no le permitía ni siquiera hablar. Entonces cuando vos no hablas con nadie, cuando nadie te habla, ¿con quién hablas? ¿Con quién hablas? Con uno mismo. Con vos mismo, con alguien tenés que hablar. Señor Wilson, dijo náufrago. Pero inconscientemente tu mente, nuestra mente es tan sabia que para no volvernos locos, con alguien tenemos que entablar una conversación porque fuimos hechos por Dios para vivir en sociedad. Y necesitamos hablar. Pero esta mujer estaba al borde de la paranoia. 12 años hablando con ella misma. ¿Y saben qué? El peor enemigo de cada uno de nosotros es tu voz interna. Sos vos mismo. Sos vos. Vos sos tu peor enemigo. Gandhi decía lo siguiente, ¿no? Si yo tuviese que patear a mi peor enemigo, no me sentaría por varios días. Porque el peor enemigo sos vos. Vos sos tu peor enemigo. Vos sos el que te dice, no servís, soy indigno, no puedo, no alcanzo, no tengo recursos, no tengo dinero, no tengo familia, no tengo apellido, no puedo, yo hice, hice esto, hice aquello, y ¿no? No puedo hacerlo. Incluso, ¿sí? Está comprobado que antes de que venga el ataque de pánico, o un ataque, o un trastorno de ansiedad,
La voz interna es una voz negativa. Andate, no servís, fijate, morite, ¿no? Es esa voz interna a la que uno le hace caso y termina, y el cuerpo manifiesta lo que la voz interna no dice. Ahora vos imaginate la condición de esta mujer. Pero dice la Biblia que ella empezó, después de 12 años, empezó a abrirse paso entre la multitud. La última opción. Es como decir, probaste con todo, probá con Jesús. Jairo era totalmente lo contrario de esta mujer. Jairo tenía identidad. Por eso dije que Jairo significa el que Dios ilumina o el iluminado de Dios. Tenía una identidad. Era conocido. Pero también estaba viviendo un proceso en su fe. Su hija estaba gravemente enferma. Y él sabía que mientras iba Jesús, su hija podía morir. Y a veces nosotros buscamos ayudas para nosotros, o en medio de la desesperación buscamos ayuda para otros. Y esto las mamás lo saben muy bien, ¿no? Cuando tienes un hijo en problema, la desesperación en pedir o buscar ayuda para que alguien lo ayude, para que alguien les tienda una mano. Los dos en el mismo campo, ¿no? En la misma escena geográfica. Yo me imagino, ¿saben qué? Porque me imagino, trato de, cuando cierro los ojos, trato de imaginarme a esta mujer haciéndose paso en medio de la multitud. Tengo que llegar. Yo tengo que llegar. Me imagino también, en mi caso, ¿no? Ayer hablaba un poco a los chicos, a los jóvenes de visualizar. Pero me imagino en mi caso un montón de veces tratando de llegar a los pies de Jesús. Tratando de acercarme a Jesús, abriéndome camino, rompiendo prejuicios, conceptos, ¿no? Mandatos familiares, y tratar de ir de una u otra manera, ir abriéndome camino hasta llegar a Jesús. Con solo tocar el borde del manto de Jesús, dijo la mujer, yo sanaría. De hecho fue así, porque llegó a tocar el manto de Jesús. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Se dio vuelta y habrá dicho, ¿quién? Y dijo, no habrá dicho, dijo, ¿quién me ha tocado? Y dice que sus discípulos le dijeron, maestro, acá hay una multitud y vos preguntás, ¿quién te tocó? No, alguien con fe, me tocó en otras palabras, parafraseando, alguien que tiene mucha fe fue la que me tocó. No fue cualquiera de ustedes. Ahora yo pregunto, ¿quiénes hoy tienen la fe suficiente para provocar la atención de Jesús? Para que Jesús se detenga y diga, alguien acá hoy, este domingo, escuché y alguien me tocó y me doy vuelta para ver quién es, porque ese que me tocó o esa que me tocó tiene la fe suficiente para recibir el milagro. Porque cuando la mujer se postró, y acá viene el otro, ella no se podía postrar, era indígena, y cuando Jesús preguntó quién me tocó, ella con miedo y temblando, dice la Biblia, temerosa y temblando, se acercó hasta donde estaba Jesús y se postró y le dijo, maestro, yo fui. Y él le dijo, tu fe te ha salvado, que era sana de tu azote. Tu fe te ha salvado. ¿Y saben qué? Los dos, tanto Jairo, que tenía la posibilidad de postrarse, como la mujer, los dos terminaron postrados. Antes de recibir su milagro, terminaron postrados a los pies de Jesús. Y esto habla de un reconocimiento, de saber quién era Jesús. Después la Biblia sigue contando, ¿no?, que la hija de Jairo había muerto. Entonces se fueron a decirle a Jairo que no molestara más a Jesús porque ya había muerto. Y Jairo le dijo, solamente di la palabra, soltá la palabra. No es necesario que vayas, solamente en el lugar donde está, soltá la palabra. Y dice la Biblia que cuando Jesús llega al lugar, había un alboroto, todos lloraban, todos gritaban, todos pagos, ¿no? Porque en ese tiempo se pagaba a la gente para que llorara. Para que tocara la flauta, y el que tocaba la flauta en los velorios traía todo
Era como un servicio de catering, ¿no? Como si me lo contrato a alguien para mi cumpleaños, bueno, vos contratás a alguien para tu velorio, para el velorio de alguien. Entonces esa persona venía, tocaba la flauta en el velorio y todo se daba. Mujeres, gritando y todo ahí, ¿no? Y era un alboroto cuando entró Jesús. Y Jesús dice algo muy particular. A la gente le dijo, no está muerta, está durmiendo. Y todos se espantaban y todos empezaron a hablar y todos empezaron a decir un montón de cosas. Hasta Jesús dijo, bueno, salgan todos acá. Déjenme a los niños. ¿Sí? Dejó a sus discípulos, entró y pronunció las palabras más espectaculares, más lindas que puede pronunciar alguien. Que le dijo, Talita Cumi, ¿no? Que fue, de hecho, es el único de los evangelios que habla de esta manera, porque el otro dice, niña, a ti te digo, levántate. Dice que al instante la niña se incorporó y se levantó. Y el milagro se produjo, ¿no? Se cerró el velorio, como la película de Mamá Cora, ¿no? Cuando apareció la Mamá Cora, se terminó el velorio. Acá pasó exactamente lo mismo. La Biblia está llena de historias donde la multitud se agolpaba para ver a Jesús. Yo voy a pedir a los chicos que me acompañen a lo de la alabanza. Hay tanto poder en Jesucristo. Hoy la iglesia tiene el poder en la fe en Jesucristo. En la antigüedad, Dios se presentó a su pueblo de diferentes maneras y con diferentes nombres. Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Shireh, El Shaddai, ¿no? Con tantos nombres se presentó. Y saben que el nombre de Jehová, o Jehová Shireh, no tiene vocales. No tiene vocales. Son solo consonantes. Por eso como que no se puede pronunciar, ¿no? Yo escuchaba hoy y en la semana estuve escuchando también a un rabino, ¿no? Que habla acerca del Salmo 150, que dice todo lo que respire, alaba a Jehová. Y él decía esto, ¿no? Nosotros en la respiración nombramos al Señor. Cuando vos nombrás en tu respiración tus cuerdas vocales, pronuncian el nombre del Señor sin consonante. No, y me ponía a pensar esto por ello yo, ¿saben que todos los problemas psicológicos, los primeros que te enseñan es a respirar? Antes de un ataque de pánico, respirar. Antes que te enojes, respirar. Antes de que se te mueran los patitos, respirar. Antes que digas algo que va a ofender al otro, respirar. Y vos no te das cuenta, pero en tu respiración lo estás nombrando a Dios. Por eso la Biblia dice, todo lo que respira, alaba a Jehová. Todo lo que respira, alaba a Jehová. En el Nuevo Testamento, ese poder que no se lo podía nombrar al Señor, por eso parecía distinto nombre, se reencarna en Jesucristo. En el Nuevo Testamento es Jesucristo ese poder. Filipenses capítulo 2, perdón. Verso 9. Filipenses 2, verso 9. Dice la Biblia, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hechos capítulo 4, verso 12. Y en ningún otro hay salvación
bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Ahora Dios, ese Dios de la antigüedad, ese Dios de los patriarcas, ese Dios que se le presentó a Abraham, a Isaac y a Jacob, ese mismo Dios en el nuevo pacto se presenta a través de Jesucristo. Y le dio la autoridad a la iglesia, a nosotros, a vos y a mí, para que todo lo que pidamos en su nombre, conforme a su voluntad, lo podamos hacer. En el nombre de Jesús tenemos identidad. En el nombre de Jesús las cadenas se rompen. En el nombre de Jesús es donde hay liberación. ¿Saben que ayer, el viernes, uno de los pastores, cuando estábamos hablando, creo que fue Cristian, me dijo, acá en este lugar hay libertad para la liberación? Y es verdad. Pero porque acá se exalta el nombre de Jesucristo. En primer lugar es Jesucristo. Porque no echamos los demonios en el nombre de Juan de los Palotes. La opresión se va en el nombre de Jesús. Las cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Los oprimidos son libres en el nombre de Jesús. ¿Por qué en este lugar la gente sale corriendo cuando está teniendo algún problema, algún conflicto? Porque hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en Jesucristo. Hay poder en su nombre. La Biblia dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio poder y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y aún debajo de ella. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ponete de pie, por favor. Milagro en esta noche. ¿Cuál es tu milagro? No importa si venís por detrás como la mujer, agazapada haciéndose camino. No importa si hoy tenés identidad y venís por delante como lo hizo Jairo, buscando el camino. De cualquiera de una o la siguiente manera. Ahora Jesús le dijo, ven que tu fe te ha salvado, eres libre de tu azote. Y al otro, por su fe, entró a la habitación de su hija y le dijo a Tabita Cumi, niña, aquí te digo, levántate, levántate, levántate. No está muerta, está durmiendo, le dijo. ¿Cuál es tu milagro en esta noche? Porque tu milagro está en Jesús. No importa cómo te acerque, lo importante es que te acerque. Porque si por detrás, por delante, ve la multitud, Él va a saber que en vos hay fe, que te estás acercando a Él por una necesidad. Hoy me acordaba de esta canción y se la mandé a los chicos, ¿no? Canción que cantábamos en los 90, 95, por ahí. Pero esta canción habla de la gente se agolpa en la calle para ver a ese Galileo. Algunos dicen que es un simple carpintero, pero que hay poder, así conmigo, poder en el nombre de Dios. Hay poder en el nombre de Dios. Por eso cuando vos no nombrás a Jesús, cuando nombrás a Él, algo sucede. Algo sucede, algo cambia. Algo cambia, algo pasa. Cuando Jesús es el centro de un lugar. ¿Cuál es tu milagro? ¿Qué es lo que necesitas? Cerra tus ojos ahí donde estás.